Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 19 de mayo de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Vamos entonces qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales recuperaron pérdidas de inicio del viernes ante optimismo económico que trata de opacar temores por menor política monetaria de la Fed. Y recuerden que el mercado también está a la espera de ese estímulo monetario por parte del Banco Central Europeo, que prometió para junio más o menos en su último discurso, y es lo único que limitaría un poco la presión bajista, ya que China continúa con un escenario de desaceleración, por lo que el mercado entonces empieza a tener ese comportamiento mixto. Iniciamos el viernes con caídas. El temor de crecimiento e IPC de los Estados Unidos los mantenía bajo presión, pero lograron recuperar algo de pérdidas al final de la jornada. No obstante, con la apertura de los mercados el día lunes, el día de hoy, pues básicamente esa indecisión se mantiene. Y acciones locales están mostrando que tienen más correlación con el mercado internacional y lograron recuperar terreno y se mantienen dentro de la zona de indecisión, pese a que tenía una mayor probabilidad de un mercado bajista el viernes. Entonces los mercados logran mantener ese ánimo alcista. ¿Y qué los hizo mantener ese ánimo? Las construcciones iniciales de Estados Unidos para abril repuntaron 946.000, de 946.000 viviendas año a 1.072.000 viviendas, superando el estimado de 980.000. Así que continúa el dinamismo en el mercado de los Estados Unidos. El punto aquí es la inflación y el sentimiento del consumidor de Estados Unidos para mayo baja de 84.1 a 81.8 por debajo del 84.5 esperado por el mercado. Así que tuvimos un descenso ligeramente fuerte de la confianza. No es significativo, no es de crisis, pero pues simplemente hubo algo de descanso en la confianza del consumidor ante el aumento en precios de los activos, sobre todo la vivienda. En cuanto a probabilidad de tasas, continuamos a la espera del 18 de junio. El mercado no presenta mayores cambios, pero con ese IPC subiendo y la tasa de desempleo bajando de forma significativa, miraremos cómo se comporta ese desempleo para el mes de junio. Recordemos, para el mes de mayo, el dato será publicado en junio. La primera semana de junio miraremos a ver si podemos tener un cambio de 10.000 a 15.000 millones de dólares de mitigación del estímulo monetario. Eso lo sabremos cuando conozcamos los datos de empleo del mes de mayo. Será la primera semana del mes de junio. Por ahora el mercado continúa en la zona de tranquilidad por debajo de los 16-18, no hay cambios significativos. El VIX empezaba a repuntar un poco el viernes, pero vuelve a la zona de tranquilidad. No se descarta que continuemos con leve intento de repunte del VIX, pero solo cuando pasemos 16-18 quiere decir que el mercado podría presentar una corrección mucho más fuerte. Y Asia es la que está generando los movimientos en el día de hoy. Retrocedieron por temores de desaceleración en China. En abril se registró alza de precios de vivienda en 44 de 70 ciudades en China. Empiezan ya algunas ciudades a frenar su crecimiento y a presentar algunos descensos. El registro más bajo que se ha tenido fue octubre de 2012 con 35 ciudades. Y recuerden que durante la semana pasada se colocaron algunos datos o se presentaron algunos datos de menor colocación de créditos, mayor afán por parte del gobierno para que los bancos aprueben más créditos de vivienda. Así que tenemos algo de freno en el mercado inmobiliario en China, lo cual ha generado algo de temores para el inicio de la semana. Y las órdenes de maquinaria en Japón para marzo crecieron 19.1% por encima del 6,1% esperado y menos 4.6% previo. En Europa, iniciando entonces con caídas, ausente de fundamentales, es una semana que va a estar con escasos fundamentales y el mercado se mantiene con temor sobre crecimiento a espera del estímulo del Banco Central Europeo. Parece ser que lo único que puede devolverle algo de ánimo comprador a este mercado será el estímulo por parte del Banco Central Europeo. Así que por ahora amanecen con algo de calma. Aunque Moody's Investor Service fue el viernes, sube calificación de Irlanda 2 notas a Baa1, perspectiva estable. Así que digamos que hemos tenido algunas mejoras de calificaciones en la zona euro. No obstante, el mercado no reacciona básicamente porque está esperando ese estímulo por parte del Banco Central Europeo. Y mercado colombiano, en marzo de 2014 se licenciaron 2.3 millones de metros cuadrados para construcción. Eso fue las licencias de construcción aumentan entonces 26.2% y los créditos desembolsados en vivienda para el primer trimestre crecieron 27.5%. Así que continúa con dinamismo el mercado inmobiliario, sobre todo por el gasto del gobierno en ese sector. Hoy es una jornada ausente de fundamentales, lo mismo que mañana. Es una semana donde tenemos escasos fundamentales, por lo que el comportamiento de indecisión podría ser el más probable. Solo datos de China o Europa podrían generar un cambio importante. Y el miércoles tenemos inventarios de crudo y minutos de la Fed. Vamos a ver si en los minutos de la Fed tenemos algún tipo de cambio de lenguaje sobre lo que es la mitigación del estímulo y el movimiento futuro de tasas de interés. Así que el miércoles podría regresar un poco la volatilidad. Ya vimos el viernes que querían iniciar con descensos y el mercado logró recuperar terreno.
No sé si vaya a pasar exactamente lo mismo en el día de hoy, pero pues, el mercado está confuso a espera de fundamentales. Durante la semana tenemos PMI industrial y de servicios de la zona euro para el 22 de mayo. O sea, la última parte de la semana sería jueves y viernes, tendríamos más datos económicos. Ya el viernes tendríamos ventas de viviendas de segunda e índice de indicadores líderes para los Estados Unidos, así como ventas de viviendas nuevas. Por ahora entonces los datos tendrán de miércoles a viernes. El inicio de la semana es con ausencia de fundamentales para los mercados. Así que en términos generales podrían mantener indecisión los mercados internacionales a espera de fundamentales y estímulo por parte del Banco Central Europeo. Recordemos que el estímulo le gusta al mercado. Cuando le retiran estímulo suele tener presión bajista, y por eso es que digamos que Estados Unidos ha tenido un descenso, sobre todo en tecnológicas, básicamente porque ya hay menor probabilidad de continuar con el estímulo, y a medida que mejoran los datos de empleo e IPC sube, pues básicamente tenemos una mayor probabilidad de ascenso en tasa de interés. Así que por ahora podría mantener ese comportamiento lateral, aunque si el mercado se preocupa mucho por la desaceleración en China, podría generar mayores presiones a la baja. Así que vamos a estar atentos a los soportes de corto plazo. Lo que podría generar presión a la baja es la ausencia de estímulo por parte del Banco Central Europeo y la desaceleración en China. De lo contrario, si China no entra en el panorama con fuerza, podríamos estar teniendo algo de tranquilidad en el mercado con comportamiento lateral a espera de fundamentales. Y el mercado local podría mantener correlación con los mercados internacionales. No se descarta que el comportamiento de indecisión sea el más probable. Recordemos que prácticamente nos estamos alineando un poco con los Estados Unidos, ambos países mostrando mejores cifras de crecimiento, pero teniendo presiones inflacionarias que en Colombia ya ha generado aumento en tasa de interés, en Estados Unidos el retiro del estímulo. Así que por ahora podríamos estar teniendo algo de correlación con los mercados internacionales, sobre todo con Estados Unidos, para las próximas jornadas. ¿Qué nos dicen entonces las gráficas? Dow Jones defendiéndose un poco el viernes, tratando de mantenerse sobre esos 400, 500, que es la zona importante. Si pierde los 16.400 sí podríamos estar teniendo una presión bajista adicional hacia los 16.15.800. Importante los mínimos o la zona de los 16.400 para lograr mantener el sesgo alcista o no. Si logra defender esa zona, podría continuar de nuevo hacia zona de máximos 16.617. Por ahora vamos a estar muy atentos a los soportes de corto plazo que nos definirían gran parte del rumbo en las próximas jornadas. El IPSA continúa bajo tendencia alcista sobre los 3.900, mientras esté sobre 3.900 puede volver a 4.000, 4.100, continúa entonces la tendencia alcista para el IPSA. Y en cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, 15.700, la zona de soporte 15.500, hubo un descanso, una corrección después del fuerte rally previo. Mientras se mantenga sobre el promedio móvil de 200, aún puede volver a niveles más altos de 16.500, 17. Importante el promedio móvil de 200 como el soporte de corto plazo para mantener el sesgo alcista. Y el dólar en Colombia se ha estabilizado, comportamiento lateral entre 1900 y 1950. Hay 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Por ahora el mercado estará muy atento a esa indecisión, a ver si fundamental es un flujo fuerte que nos saque de esta dirección. Por ahora, posible comportamiento lateral como escenario más probable, y el WTI intentando mantenerse sobre los $102 por barril. Así que recordemos el 101. Mientras se mantenga sobre 101 puede volver a 103, 105. No lo hace con fuerza porque el panorama de desaceleración en China no lo deja, pero igual aún mantiene el sesgo alcista. Solo perdiendo el 101 podríamos tener descensos a los 98. 101 la zona de soporte para el leve sesgo alcista de mediano plazo con indecisión en el corto plazo. Y el euro también, después de la fuerte caída, empieza a tener algo de indecisión, se mantiene en 37.20, 37.25, en esta zona continúa con zona de indecisión después de algunos compradores de oportunidad tras la última caída, pero no hay cambio en el panorama fundamental, así que por ahora indecisión en el euro. Pasemos a nuestro Colcap, que logra aguantar, teníamos el 6.80 como resistencia, 6.90, logró aguantar el viernes, repuntar, así que cambia un poco el análisis. El 700 sigue siendo la resistencia fuerte. El mercado está intentando mantener todavía el sesgo alcista, eso es bueno. No se esperaba que el viernes tuviera este comportamiento de alza el mercado, así que si logra, vamos a cambiar los niveles, ya que ese viernes cambia un poco todo. El 670, aguantar el 670 y el 700 serán los dos niveles de corto plazo. Si rompe 700, abriría puerta para 750 y continuaría con el sesgo alcista. De lo contrario, si llega a romper los 670, se perdería tendencia y podríamos volver a 630 como escenario de comportamiento lateral, o incluso 5.80 si la fuerza bajista es mucho más fuerte. Importante los mínimos de las jornadas de jueves y viernes,
que por ahora son la línea de tendencia y el soporte de corto plazo más importante. 670 contra 700. Recordemos la indecisión de la semana pasada, permanecemos dentro de esa zona y dependerá entonces de la ruptura de alguno de los dos niveles darnos algo de mayor dirección para el mercado. Entonces la indecisión continúa igual que en Estados Unidos. Recordemos que podría ser una correlación alta durante la semana. 70-68 continúa siendo el escenario lateral de 50% de probabilidad de ascenso como descenso para Bogotá. Bolsa de valores también no marca, bueno, sí marcó precio el 16 y se mantiene dentro de 21.50 contra 20.70. El que rompa primero, 21.50 o 20.70, el que rompa primero nos dará tendencia. Por ahora también el comportamiento seguiría siendo lateral a espera de rupturas. Si rompe al alza 23.20, 23.30, escenario probable 19.40, 19.30, el de descenso como zona de soporte. Por ahora, atentos a la indecisión. Celsia, con indecisión durante la semana, pero mantiene todavía la tendencia alcista. Le puedo trazar todavía esta línea de tendencia con los 6.000 como soporte importante de corto plazo. Mientras se mantenga sobre 6, aún puede volver a 6.200, 6.400. Si pierde los 6.000, 5.900, pondría en riesgo su tendencia alcista y podría descender a niveles cercanos a 5.800 y 5.600 como la zona de soporte. Importante entonces los 6.000, 5.900 como el soporte de corto plazo para Celsia. Cementos Argos continúa bajo tendencia alcista, logrando aguantar todavía los 11.000 después del rally previo, mientras esté sobre los 11 aún hay posibilidad de continuar hacia 11.500, 11.800, incluso 12.000. Si pierde los 11.000 sí podríamos devolvernos hacia los 10.500 y la pérdida de los 10.500 cambiaría tendencia a 10.000. Importante los 11.000 como el soporte de corto plazo, el cual aguantó durante la semana anterior. Cemex Latam Holding continúa entonces presionando los 18. Después de tener este hombre colgado, los 17.400 serán nuestro soporte. Mientras esté sobre los 17.400 aún puede atacar 18 y avanzar a 18.400, 18.600. La pérdida de los 17.400 lo podría llevar hacia los 16.000 como la zona de soporte siguiente. 17.400, 17.300, la zona de soporte de corto plazo importante para Cemex Latam Holding. Canacol ya empieza a reportar algo de compradores después del fuerte descenso. Parece un apoyo ceñido alcista que le genera algo de demanda en esa zona, la zona de la última línea de tendencia. Teníamos la de los 13.000 que la rompió, pero logró recuperar esa misma jornada. Así que importante, si logra cerrar hoy sobre los 13.000 habría la posibilidad de avanzar a 14 y 15.100. De lo contrario, el soporte son los 12.400. Si rompe 12.400, estos compradores del viernes perderían fuerza y podríamos descender otro poco hacia 11.600, 11.000 como la siguiente zona de soporte. Aparecen ya compradores en la zona de soporte del 12.300, 12.400. Si logra aguantar esos mínimos, hay espacio para volver a sesgo alcista con resistencias en 14 y 15.200. Importante la zona de los 12.300, 12.400. Vamos con concreto. 1450, no, perdón, 1400 contra 1500 están los dos niveles. Trata de mantener leve sesgo alcista mientras se mantenga sobre los 400. Se rompe 400 puede volver a 1350. Por ahora 1400 la zona de soporte. Corficol. Recuerden que después de haber roto el sesgo bajista de corto plazo y con soporte en 37.500, 37.600 logra mantenerse. Mientras aguante el 37.500, 37.600 aún puede volver a 39 y 39.700. La pérdida de estos mínimos podría generar nueva presión bajista hacia los 36.500 y 36. Continúa leve sesgo alcista, 37.500, 37.600 la zona de soporte de ese movimiento. Ecopetrol intentando entonces recuperar terreno. Vamos a colocar el soporte de corto plazo en 3.550. Mientras esté sobre 3.550 aún hay posibilidad de volver a 3.700 y 3.800. Importante ese nivel de 3.550. La pérdida de los 3.550 lo podría llevar de nuevo a 3.400 como la zona de soporte más importante. 3.550. Empresa Energía Bogotá logra mantenerse sobre el 600. Mientras esté sobre esos niveles aún puede continuar con la tendencia alcista. El soporte más fuerte es 1550. Solo si se mantiene aún puede haber un rally a 650, 680. Si pierde los 600 podemos volver a 550. 1600 la zona de soporte importante para Empresa de Energía de Bogotá. El Cóndor, antes de pasar, el Cóndor se estabiliza un poco en los 1250. Recordemos que está en la zona de promedios móviles de 20 y 40, que es una zona de soporte en 1220.
Solo rompiendo 1300 podría iniciar un nuevo impulso hacia los 1400. 1220 la zona de soporte, 1300 la resistencia de corto plazo. Su ruptura podría generar avance a 1400 como escenario probable. En K, recordemos que se bajó a comportamiento lateral de 11.6 a 10 como escenario probable. Se mantiene ahí en la parte media, 50% de probabilidad de ascenso como descenso. No hay una tendencia definida para lo que es la acción de ENCA. ETB, después de mostrar resultados, bajó en utilidades, creció en ingresos, lo cual le da el soporte del 420 y continúa siendo como soporte, y el 460 como resistencia de comportamiento lateral. Hay 50% de probabilidad de ascenso como descenso. Por ahora no hay una tendencia definida en ETB. Éxito. Logra impulsarse con fuerza el viernes pese a descender, logra mantener su línea de tendencia, logra rebotar en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Así que vamos a dejar el soporte de los 30.000. Si él logra aguantar todavía los 30, hay espacio para volver a 31 y 32.300. Si pierde los 30, volveríamos a tener presión bajista hacia los 28.600 como zona de soporte. 28.600. Grupo Argos continúa con tendencia alcista, logra aguantar los 22, recuerden que los 22 es el soporte de corto plazo, mientras esté sobre ese nivel aún puede volver a 23, 23.200. Si pierde los 22 sí podría estar descendiendo de nuevo a 21.500, la pérdida de 21.500 podría generar nueva presión bajista, cambio de tendencia. 22 es el soporte importante para la tendencia alcista entonces de Grupo Argos. Grupo Aval retrocediendo, pero defendiéndose, estuvo retrocediendo por debajo de la línea de tendencia. Esto es importante. Si logra aguantar el 320, romper el 320, anularía la presión bajista que se generó el viernes y volver a 350, 380, 320, nuevo nivel de resistencia. Por el movimiento del viernes dejó el 1300 como soporte. Si aguanta, puede estar 1300, 1320 y aún existir probabilidad de ruptura. Pero si pierde de nuevo los 1300, el siguiente soporte es en los 1260. Podría un poco en riesgo la tendencia alcista. No necesariamente cambiar, pero sí ponerla en riesgo. Grupo Sura logra impulsarse con fuerza el viernes. El mercado inició con descensos y también recuperó en línea con el mercado internacional. Recuerden que la correlación se mantiene vigente. Y logró, esta era la línea vigente, logró entrar de nuevo la tendencia. Nos cambia entonces el soporte. La zona de 38 a 37.600 es la zona de soporte. Mientras aguante esos niveles de 38, 37.600, aún puede volver a 39.500 y 40. La pérdida de los 37.500 sí le generaría un nuevo descenso hacia la zona de los 36.500. Vamos entonces con ISA. Continúa sobre la vela hombre colgado 9.200. Recuerden que hay choque de compradores y vendedores, pero mientras se mantenga sobre 9.200 aún puede permanecer con sesgo alcista. Solo rompiendo los 9.200 se perdería la tendencia. Sería esta línea de tendencia, se perdería y podríamos hablar de una presión bajista adicional hacia 8.700, 8.500. Importante el 9.200 como el soporte de corto plazo. Resistencias en 9.700, 9.900 como el siguiente nivel de resistencia. Logra mantener la tendencia el día viernes. Isagen, descendiendo, continúa el descenso hacia la zona de soporte fuerte. Son los 2.900, queda 2.900 contra 3.100. Se acerca cada vez más a la zona de soporte entre 2.900 y 2.850. Son las zonas de soporte más importantes para Isagen. En cuanto a mineros, continúa el comportamiento lateral 2.800, 2.900, no hay una tendencia definida, tampoco un volumen alto. El oro también se mantiene oscilando con eje en los $1.300 la onza, se les logra recuperar y se mantiene ahí sobre los $1.300 la onza. Comportamiento lateral para mineros también, perdón. Nutresa logra mantenerse todavía sobre la tendencia alcista, no rompe los mínimos de la jornada anterior. 27.400 va a ser el soporte, mientras aguante 27.400 aún puede volver a 28.700 y 29. Si llega a perder los 27.400 podría descender hacia los 26.400 como la zona de soporte. Todavía mantiene tendencia alcista, 27.400 de la zona de soporte importante. Preferencial Aval logra mantenerse sobre los 1300, 1310, pone un poco en riesgo su tendencia. Acá está el movimiento previo. Así que importante. Si logra aguantar los 300 y volver a entrar a los 320, rompiendo 320 volveríamos a tener 350, 380 como escenario probable. Si no pasa pronto los 320 y por el contrario rompe los 300, abriría la probabilidad de descenso a 1270. Intento de cambio de poner en riesgo la tendencia, pero igual todavía está el promedio móvil de 200 en 1300. Acá vamos a estar atentos a esos niveles de corto plazo para preferencial Aval.
Avianca Holding después de resultados no ha podido con los 400, los vendedores aparecen pero aparecen compradores defendiendo, igual solo rompiendo los 1400 anularíamos la tendencia bajista y podríamos hablar de un ascenso a 4200, 4400, mientras esté por debajo de los 4000 aún existe probabilidad de descenso hacia los 3600, es importante entonces los 4000 como la zona de resistencia de tendencia bajista para Avianca Holding. Preferencial Bancolombia, ajustes en índices internacionales, poniendo en riesgo también su tendencia. Los 27 era el soporte, ahora el 27 es la resistencia. Si no logra pasar pronto los 27, puede volver hacia niveles de 25.200. Si logra pasar los 27, podría volver a 28, 28.300, 27. La resistencia de corto plazo importante de una presión bajista después de lo que podríamos llamar un hombro cabeza-hombro que está intentando romperse. Entonces es importante los 27 para anular la presión bajista o no. O volver a tener descensos hacia 25.200. Preferencial Carvajal Empaques, tendencia bajista en todos sus plazos. No hay liquidez, no hay volumen. 2100 contra 2800 los niveles. No vamos a tomar un tiempo inactivo, no hay una liquidez significativa. Descenso de la preferencial de Semargos contrario a la ordinaria. Así que el 10.500 nos deja 10.511, hay demasiada volatilidad en esta zona. 10.500 contra 11, si pierde los 10.500 volveríamos a 10.000, si rompe los 11.000 podríamos volver a 11.600. 10.511, comportamiento de indecisión, vela de onda alta, abriendo una probabilidad de 50-50 de ascenso-descenso o incluso una mayor probabilidad de un comportamiento lateral como escenario probable. Preferencial de vivienda recuperándose un poco. Después de los movimientos de corrección, recuerden que hay espacio hasta los 27, 26, 800 como la zona de soporte importante. Puede llegar a esos niveles y volver a presionar hacia 29, 29, 300. Si rompe los 28, 300 antes de tiempo, antes de contemplar más caídas, podría avanzar a 29, 300 más rápido. Y solo rompiendo 26.700 podríamos cambiar tendencia a tendencia bajista con soporte en 25. Continúa el movimiento de corrección con resistencia de corto plazo en 28.300. Su ruptura podría generar un movimiento alcista más fuerte. Preferencial grupo Argos aguanta los 22. Mientras esté sobre 22 aún puede volver a 23, 23.200. Si pierde los 22 volveríamos a los 21 como la zona de soporte importante. Preferencial Grupo Sur aguanta los 38. Mientras se mantenga sobre 38 puede volver a 39.700 y más resistencias. De lo contrario, la ruptura de los 38 lo podría llevar de nuevo hacia los 36. Se mantienen sobre los soportes de corto plazo. Y Pacific Rubiales con indecisión, volumen baja de forma considerable. 31.200, 31.300 la zona de soporte. Mientras logre aguantar ese 31.200, 31.300 aún puede volver a 34.36. La pérdida de los niveles de 31.300 lo podría llevar de nuevo a 28.700. Importante los mínimos de las últimas jornadas, 31.300. Que es soporte de corto plazo para continuar con el rebote o no. Si se pierden esos niveles podríamos volver a tener algo más de presión bajista. Así que por ahora lo que el mercado está teniendo es algo de indecisión, bastante correlación con los mercados internacionales. China continúa preocupando, pero el mercado se mantiene con algo de fuerza. La espera de estímulo del Banco Central Europeo y los buenos datos tanto de Estados Unidos como de la economía local han generado algo de presión alcista, así que tendrán que estar todavía muy atentos a los soportes de corto plazo. Estamos muy cerca, en caso de romperse la presión bajista podría incrementarse y si logran aumentarse y alejarse, el sesgo alcista continúa. Pasemos con las preguntas. Por favor, repetir a Bianca. Los 4000 siguen siendo el nivel de soporte importante, perdón, de resistencia. Mientras se mantenga por debajo, la presión sigue siendo bajista. ¿Qué puede estar motivando la caída de Isagen? El fenómeno del Niño aumenta entonces el calor, disminuye la capacidad de embalses y por lo tanto también disminuye la capacidad de generación de Isagen, la necesidad de comprar energía en bolsa a un precio más alto que suele aumentar costos. No se puede entrar a tiempo cuando hablaste de Ecopetrol y Canacol, los puedes repetir brevemente. Canacol importante, los mínimos de la jornada del viernes es el nuevo soporte y si logra cerrar por encima de los 13.000 podría mantener un nuevo sesgo alcista. ¿Cuándo entran a operar los formadores de liquidez? No tengo información sobre el particular. ¿Puede repetir Canacol? Bueno, me están preguntando bastante Canacol, así que vamos con Canacol acá en la gráfica. Si logra aguantar estas zonas de soporte, el mínimo de la jornada anterior, y logra consolidarse por encima de los 3.000, aún puede volver a niveles de 14 como resistencia, primera resistencia. Su ruptura lo podría llevar a 14.200 y niveles más altos, pero si pierde los mínimos de 12.400 podríamos tener nueva presión bajista. Con los datos internacionales que se espera suceda con PREG, recuerden que los fundamentales locales de PREG son los más importantes y dependerá entonces de
de los soportes de corto plazo, ese 31.300, el mantener la posibilidad de rebote o volver a perder el sesgo a sesgo bajista. Importante que por ahora los fundamentales internacionales no sé si estén pegándole mucho a PREC, pero pues para que repunte necesitamos algo de ascenso en el petróleo, que por ahora se mantiene. Importante los 31.300 como la zona de soporte fuerte, si no volveríamos a tener presión bajista con soportes en los mínimos previos, o aún abre la posibilidad de 34-36 como posibles rebotes. Importante los mínimos de la jornada de ayer. ¿Qué afecta a las bajas en ISA? ISA continúa bajo tendencia alcista. Recuerden que el mercado es en zigzag y simplemente después del rally previo hizo el pullback. El pullback es buscar lo que era resistencia, ahora se vuelve soporte. Así que mientras aguante ese nivel, el sesgo sigue siendo alcista, pero si pierde ese nivel volveríamos a tener presión a la baja hacia los 8.500. Importante los 9.200 en ISA como la zona de soporte. Recuerden el zigzag del mercado. Podría repetir BBC. BBC está lateral, estamos laterales a espera de mayores noticias y mayor volumen. Por ahora no hay una tendencia definida. 21.5 contra 27, el que rompa primero. 21.5, 27, por ahora no hay tendencia, mercado esperando entonces el rompimiento. El fenómeno del niño afecta a ISA siempre y cuando haya algún tipo de racionamiento, porque ISA es transporte de energía, en cambio ISA es generación, así que no le afectaría con tanta fuerza, afecta mucho más a la generación hidroeléctrica. Perdón. El 21 de mayo es fecha ex dividendo de Empresa de Energía Bogotá. Al vender ese día recibo dividendos. Sí, si ustedes venden el 21 ya recibirían el dividendo el día de pago, el 21 si es la fecha de ex dividendo. Bueno, entonces muy atentos a los soportes de corto plazo, es el punto más importante. El mercado intenta mantener la tendencia alcista, aunque hay bastante turbulencia desde China. El mercado está esperando entonces estímulo del Banco Central Europeo, y los datos de Estados Unidos alientan los compradores, pero también alientan la probabilidad de un aumento en la inflación y por lo tanto menor estímulo monetario de la Reserva Federal. El mercado está entonces meditando en esos fundamentales, por eso el comportamiento lateral de la semana pasada, y atentos entonces a los niveles de corto plazo para definir. Vamos a ver si definimos durante la semana la tendencia para el mercado y salimos de esa indecisión de corto plazo. Muy buen día entonces para todos.